El oviducto tiene tres porciones, como se mencionan en la mayoría de las especies: el istmo, la ampolla y el infundíbulo. El istmo lo vemos acá, es esta zona bien tortuosa. Fíjense la cantidad de repliegues que hay. Después fíjense que a medida que vamos hacia el ovario, se empieza a dilatar esta estructura, es mucho más ancha y es toda la ampolla del oviducto. Este es el sitio donde se produce la fertilización. Y esta ampolla conecta con el infundíbulo. Tiene ese nombre porque tiene una forma de embudo, ¿sí? Es todo esto que vemos acá, el infundíbulo. Y a su vez vemos las fimbrias, que son estas estructuras que hacen que se adhiera a la fosa de la ovulación, porque en realidad no es una adhesión exacta, ¿no? Está sostenido por el meso, pero la fimbria se crece debido a que en estro, ustedes saben que aumentan los estrógenos, aumenta la irrigación, y estas fimbrias se van haciendo como puentes mucho más gruesos, edematosos, que permiten que el ovocito recién ovulado caiga dentro del infundíbulo. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos va a caer dentro del fundíbulo, pero puede haber casos donde ese ovocito se pierda si las fimbrias no están bien interconectadas con el infundíbulo, se pueda perder al peritoneo, la cavidad peritoneal. Si bien es baja esa incidencia, pero es posible a veces tener alguna pérdida de este ovocito recién fertilizado, ¿no? De paso que está la foto y que muestra, estos son los quistes paraviductales, ¿lo ven? Que estas estructuras que cuando están muy cerca del ovario o de muy gran tamaño, a veces se confunden como si fuese un folículo, ¿no? Con estudio ecográfico lo pueden llegar a confundir, pero se los menciono porque acá hay pequeños, no es una patología en sí, pero cuando colectan mucho líquido se puede considerar que es un quiste, pero son de líquido inocuo, ¿no? No hay ningún inconveniente de eso. Bien. La otra particularidad que tiene la yegua es que tiene un esfínter, una suerte de esfínter, pero muy importante, en la conexión uterotobárica. Es lo que se llama la papila uterina. Entonces acá tenemos el istmo, que es como que continúa y hace una protrusión, sí, protruye sobre lo que es el epitelio de la punta del cuerno. Acá está insertada una aguja de tuberculina en la apertura de la papila. Y esto es muy importante porque, ya les dije, no puede pasar infección desde el útero hasta el oviducto, y además vamos a ver cómo es el mecanismo de apertura de este esfínter natural que tiene la yegua y que no tienen otras especies. Si vemos un poquito de histología, vamos a ver que las tres secciones del oviducto, así como se clasifican, está la ampolla, que como dijimos es una zona dilatada, donde no es tan tortuoso el trayecto, es más dilatado, y si hacemos un corte histológico vamos a ver tres capas. Por fuera, esto es tejido fibroso subseroso. Luego, no sé si llegan a ver acá la capa de tejido muscular, que es músculo liso que lo rodea. Fíjense que es una capa muy fina de músculo liso. Y luego tenemos la mucosa, que es el epitelio que proyecta estos pliegues, no sé si los ven, que son ramificaciones y que hacen un ambiente oviductal exacto como para albergar el ovocito recién ovulado y permitir que en este lugar se realice la fertilización. Ahora vamos a ver más en detalle, pero para que vean acá a la derecha tienen el corte un poquito más grande, mayor magnificación de que son estos pliegues que proyectan hacia la luz, entonces hacen pequeñas cavidades, ¿sí? Y acá con mayor aumento, fíjense la muscular, que es finita, y estas proyecciones hacia acá con mayor magnificación. Ven cómo se proyecta este epitelio, que es un epitelio cilíndrico,
con dos tipos celulares. Hay células ciliadas, que las ven muy bien acá, ¿sí? Y hay células que son secretoras, no tienen cilias y están produciendo material que se elimina a la luz. Ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. Con respecto al istmo, fíjense la diferencia que hay en la estructura. No tiene tantas proyecciones hacia la luz, o sea que el epitelio es bastante pequeño, ¿sí? La luz es esta que ven aquí blanca y lo que es muy importante es la capa muscular. Todo este ancho, lo que está representado en este segmento, es la cantidad de músculo liso. Y eso es una particularidad específicamente de la yegua, no hay otras especies que tengan este tipo de estructura. Acá está para que comparen en esta foto la diferencia de lo que es el músculo liso de la ampolla versus el músculo liso del istmo, que es muchísimo más importante y más grueso, ¿no? En cantidad y en calidad. Esta es otra diapositiva de un corte de istmo, donde ven todo esto que ven acá, es la musculatura del istmo. Y para que vean con mayor detalle, estas fotos son de microscopía electrónica de barrido. La de barrido se ve la superficie del tejido. Y acá están los dos tipos celulares que les comenté. Perdón, ¿eh? Acá están las células ciliadas, como ven, a mayor y a menor tamaño, y las células que son productoras de secreción, que después vamos a ver en detalle qué es eso. Con respecto a los eventos fisiológicos que ocurren en el oviducto, vamos a ir viendo que hay mucha actividad del tránsito de gametas, no solo porque se ovula ese ovocito recién ovulado que está rodeado de la corona radiata y de las células del cúmulus, por eso hablamos de COC, que es el complejo ovocito cúmulus, sino que además permite el oviducto el tránsito de los espermatozoides que ascienden, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en detalle. O sea que tenemos al principio, o sea, bien hacia lo que son fimbrias y comienzo del infundíbulo, está la interacción entre las fimbrias y la captación del COC, del complejo cúmulo ovocito, que es fundamental y que lo vemos acá. Este complejo está dado por esa corona radiada y células del cúmulo que están alrededor, que generalmente estas células se van expandiendo a medida que llega el momento de ser liberado, o sea, en la ovulación, y es captado por las fimbrias. Esa es la primera eh, interacción que tiene el oviducto con ese ovocito o ese complejo cúmulo ovocito recién ovulado. Además, como les dije, es fundamental o sea, el pasaje de espermatozoides, por eso mismo se necesita que los espermatozoides estén en el útero previo a la ovulación, porque necesitan de este proceso, de esta interacción que van a tener los espermatozoides en el oviducto de la yegua. Y acá tenemos distintos aspectos para ver. Por ejemplo, se dice que los espermatozoides en la mayoría de las especies, están comprobados en muchas, los espermatozoides producen un reservorio. ¿Qué quiere decir? Generalmente cuando se le da servicio a una yegua o se hace una inseminación, los espermatozoides llegan a útero directamente en un servicio natural porque la eyaculación es intrauterina y los espermatozoides que tengan mayor movimiento y vigor son los primeros que llegan a la papila uterina. Y ahí es donde se ascienden al oviducto y quedan formados estos reservorios que están en el istmo generalmente. O sea, esos espermatozoides muy mótiles, muy vigorosos, son los que primero llegan
Se calcula que a los 15 minutos de realizar una inseminación, los más mótiles ya están en el istmo y se empiezan a adherir a las células del epitelio. Por eso este esquema que ven ahora, donde entran estos espermatozoides al oviducto y se empiezan a unir hacia las células epiteliales. Esta unión es lábil, o sea, se unen, se liberan, se vuelven a unir y así es como ascienden en el oviducto. Ahora vamos a ver por qué mecanismos pasan todos estos fenómenos de adhesión y de liberación de los espermatozoides y lo que sufre, o sea, qué procesos fisiológicos van a tener dentro del oviducto. Es lo que llamamos capacitación y reacción acrosomal. Todo esto se da dentro del oviducto y esto es lo que la preparación previa que necesitan los espermatozoides para realizar la fecundación. Sabemos ya porque esta capacitación se puede hacer in vitro, sobre todo en aquellos, ahora se sabe, ¿no? Porque ya hay crías nacidas por fertilización in vitro, que es factible hacerla. Lo publicó la doctora Hinrich hace ya 3 años, los primeros nacidos por in vitro sin uso de ICSI, ¿no? Estamos hablando poniendo las gametas una con otra y con un montón de requisitos porque es bastante complejo, por eso tardó mucho en aparecer la fertilización in vitro, pero se necesita de esta previa capacitación y reacción acrosomal. Esto se da porque hay un intercambio de colesterol, sale del colesterol de la membrana, esto es debido a que hay a nivel del fluido oviductal mucha albúmina que produce esta extracción del colesterol. También hay un incremento de pH, llega a pH de 7,8. Hay liberación de calcio y ahí es cuando comienza la hipermotilidad, que es una motilidad vigorosa, muy diferente el patrón, se puede determinar con equipos de caza, ¿no? De computarizado, imágenes cinemáticas o imágenes computarizadas del movimiento. Y también se sabe que hay fosforilación de proteínas en la membrana. Todo esto hace que el espermatozoide esté en condiciones de fertilizar el ovocito recién ovulado. Además, se conoce que en, en el oviducto existen distintos sistemas de atracción. No solo, o sea, siempre se pensó que la movilización de los espermatozoides era debido a las cilias de estas células epiteliales del oviducto. Sin duda que son importantes, esas cilias pueden movilizar, pero hay otros factores que están involucrados. Uno es la termotaxis, que lo ven acá en rosado, es un delta de temperatura que se establece. Fíjense que al principio el oviducto está alrededor de los 37 grados y los espermatozoides tienen sensores térmicos en la cabeza que hacen que detecten esta temperatura y vayan hacia zonas de mayor temperatura. A nivel de la fimbria y de la ampolla tenemos alrededor de los 39 grados, ¿sí? A diferencia de los 37 que hay en el istmo. Esto hace que térmicamente sean atraídos hacia zonas de mayor calor. A eso llamamos termotaxis. Quimiotaxis, que es el otro fenómeno, está en amarillo en realidad. Hay muchas mediadores químicos que pueden lograr la quimiotaxis. El más reconocido es la progesterona. Acá dice P4, progesterona. Tengan en cuenta que también otra particularidad de la yegua es que una vez ovulados estos complejos cúmulos o ovocitos, las células del cúmulo se van luteinizando y producen P4, progesterona. Y ese es uno de los metabolitos activos que producen esta quimiotaxis. Además hay ahora muchas otras proteínas, ya vamos a ver cuando hablemos de los exosomas, que también tienen este fenómeno de atracción. Y después el otro fenómeno que también se describe es la reotaxis, ¿no? En realidad es la propiedad que tienen los espermatozoides para nadar contracorriente.
Lógicamente, ustedes ven que los que aún no han sido capacitados pueden permanecer adheridos sobre las células epiteliales como reservorios y se van liberando como en oleadas. Y a medida que van subiendo, tienen esa capacidad de cambiar su movimiento, hay hipermotilidad, y es lo que figura acá abajo como hiperactivación, ¿sí? Donde cambia el patrón de movimiento, se hace mucho más ondulante y mucho más rápido el batido. Y eso sí se puede detectar esta hiperactivación en los sistemas CASA de observación de espermatozoides. El fluido biductal también ha sido, hay trabajos bastante antiguos y unos un poquito más modernos, como el que hizo Javier Aguilar en el 2005, donde publicó qué cantidad de fluido había en estos oviductos y que variaba mucho, como está señalado acá. En los trabajos más antiguos se sabía que se duplicaba aproximadamente el volumen del fluido oviductal en diestro que Nestro. Nestro es más del doble. Y estos son trabajos de Campbell de 1979. Fueron los primeros que empezaron a ver cómo era el oviducto, pudieron cuantificar los fluidos, qué características tenían, pero se hacía más que nada macroscópico, con muy poca tecnología, ¿no? A medida que pasa el tiempo se pudo estudiar un poquito más lo que era el oviducto, pero también sigue siendo una de las partes del tracto reproductivo de la yegua o de las hembras en general que menos se conoce, ¿no? Bien, entonces vimos que, resumiendo un poquito, ¿no? Los mecanismos de transporte de los espermatozoides, fundamentalmente, además del peristatismo, contracción de la musculatura lisa, las sustancias quimiotácticas, el gradiente de temperatura, el aumento del pH y el ascenso contracorriente. Esas son las capacidades que tiene el oviducto para que esas células asciendan y lleguen a la ampolla. Pero ahora se sabe mucho más porque se habla de exosomas o microvesículas. Ustedes vieron que esto se da en la mayoría de los órganos como por ejemplo el útero, el oviducto, en el macho, por ejemplo, la próstata, las vesículas y las bulbouretrales, las tres glándulas anexas del tracto reproductivo del macho, todas ellas producen microvesículas que liberan a la luz. Acá tengo una fotografía de microscopía electrónica. Fíjense, acá tenemos, esto es un oviducto. Acá hay dos tipos celulares distintos, unos ciliados y estos, por ejemplo, esta célula que está eliminando estas pequeñas vesículas que ven acá. Esos son los exosomas. En este caso se llaman, según el órgano que lo producen, le dicen oviductosomas. Si es de la próstata, son prostasomas y así sucesivamente. Pero en realidad son vesículas extracelulares o microvesículas que las ven acá y se liberan a la luz. Estas microvesículas se produce específicamente porque hay una exocitosis. ¿Qué quiere decir? Que estas vesículas salen a la luz, están formadas por membrana plasmática y adentro, en su interior, fundamentalmente tienen sustancias como ARN, ADN, proteínas, muchísimas proteínas, cantidades, factores de crecimiento, enzimas. Ahora se están estudiando en profundidad y se ven distintas, o sea, encontramos acá las respuestas de por qué ocurren todas estos procesos en las células, ¿no? Sobre todo en el oviducto, ¿no? Donde sabíamos muy poco, pero ahora se están estudiando estos exosomas y esto nos da lugar a pensar por qué, por ejemplo, si hablamos de padrillos, el, el, estos exosomas se producen, como dijimos, por estas glándulas anexas y en el eyaculado están interactuando, ¿sí?
a través del plasma seminal, donde se liberan todas estas moléculas. Y esto puede hacer entender qué pasa cuando, por ejemplo, el plasma seminal es nocivo para los espermatozoides, por ejemplo, en caballos muy viejos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cambiando el plasma seminal por plasma seminal de un padrillo fértil, puede cambiar hasta el movimiento de los espermatozoides. Y esto es debido a que a medida que aumenta la edad de los animales, estos procesos y esta liberación de estos exosomas son de diferente calidad. Lo mismo pasa con el oviducto en yeguas viejas y yeguas jóvenes, ¿sí? Por eso, ovocitos de yeguas viejas se pueden transferir a el oviducto de una yegua joven y dándole muchísimas más chances de que ese embrión se multiplique en las células y lleguen a estadios avanzados para llegar al útero y producir una preñez. Cada vez se sabe mucho más de estos exosomas y cómo interactúan, no solo con espermatozoides, también con ovocitos recién liberados y con los embriones a medida que pasan en el tránsito del oviducto. Acá hay unas imágenes para que vean de distintos exosomas, ¿sí? De oviductos de distintas especies. Acá tenemos ratón, de gato, de perro, de cerdo, humanas acá abajo. Esto es vaca. Cada vez se sabe mucho más de esto, ya se están identificando distintos componentes que en la mayoría de estos exosomas están a lo largo de las distintas especies, pero se abre todo una información que no teníamos. Se empezaron los estudios hace muchos años en ratones sobre todo, ¿no? Pero ya se están apareciendo muchísimo más información de esto. Bien, con respecto al transporte tubárico, sobre todo del equino, dijimos que era un transporte mucho más prolongado, ¿no? Si comparamos con el transporte que hace un embrión, por ejemplo, de vaca, de cabra, de oveja, el embrión recién fertilizado está entre 24 a 48 horas en el oviducto y rápidamente entra en el útero, en estadios muy, muy primitivos, ¿no? Pocas células. Lo mismo pasa en el humano. En el equino es muy diferente. El transporte tubárico del embrión equino es muy lento, ¿sí? Y por eso llegan al útero en estadios mucho más avanzados, como son las mórulas blastocistos tempranos y hasta blastocistos expandidos. Por eso siempre apareció la idea de que posiblemente la no aparición de embriones en el útero, o sea, que no se produzcan gestaciones, podía haber sido mediada por problemas del oviducto, ¿no? Siempre fue una de las incógnitas. Por eso estos trabajos más antiguos, el doctor Betterich en Canadá trabajó mucho con especímenes de faena, ¿no? De matadero, recopilando datos de estos oviductos post-mortem. Y él fue el primero que mencionó que dentro del oviducto había zonas donde había masas oviductales. Es el primero que las define. Como también evidenció que adentro del oviducto había ovocitos sin fertilizar. Entonces empiezan los primeros indicios de entender que el oviducto de la yegua era diferente, que el tránsito era mucho más lento y que además, si veíamos estos oviductos de faena, había estructuras que no habían en otras especies. Primero, retención de ovocitos sin fertilizar y zonas de masas que llamó masas oviductales. Estos fueron los primeros indicios. Después, Liu también lo que hizo fue microscopía electrónica y vio también las células del oviducto y estas masas amorfas que parecía como que estaban obliterando la luz de la ampolla. Entonces se presumía que esto podía ser el causante de que algunos de estos ovocitos que fueron ovulados y que fueron recogidos a nivel oviductal no progresen, como una forma de barrera, ¿no? Que podían hacer. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este laboratorio cuando hice mi tesis junto al doctor Aguilar
y nos dirigía el doctor Gordon Woods en el noroeste, en Idaho. Y aquí es donde hicimos el primer trabajo, que es este que les menciono. En este trabajo hicimos alrededor de unos 600 oviductos de faena, recuperamos en distintos estadios. A todos ellos les hicimos una disección. Se hacía después de la disección, un lavado retrógrado desde la papila hacia el infundíbulo y se recogía todo el material que salía del oviducto. Al poder hacer una buena disección, se estiraba bien el oviducto, que generalmente tiene unos 10 centímetros, así cuando está bien tortuoso su tránsito, sobre todo el istmo, pero haciendo una buena disección llegábamos a unos 20 centímetros totales de longitud y ahí se podía hacer un lavaje, un flashing bien poderoso. Y ahí donde vimos estos que ya se habían identificado, estas masas oviductales, como ven en esta foto de la izquierda, y en la foto de la derecha vemos ovocitos sin fertilizar degenerados, que son estos que ven acá. Este trabajo fue muy bueno porque se dio lugar a ver qué eran esas masas oviductales. Acá ven a la izquierda una foto de un oviducto bien disecado, ¿lo ven? Cómo se estira todo el istmo. Y esto permite que se pueda hacer un buen lavado interno. Acá hay a la derecha fotos de distintas masas oviductales. Van a ver algunas un poco menos densas, unas más densas. Y estos son imágenes con fluorocromos, porque la idea era ver si esas estructuras tenían células o no, si eran solo residuos y de qué estaban compuestas. Lo que vimos es que había células vivas dentro de estas células, estas masas, y que las masas eran de colágeno fundamentalmente, donde había células epiteliales, a su vez, que se adherían del oviducto sobre las masas. Lo que fue importante también, ya se sabía, por ejemplo, que a partir de estos trabajos vimos, o sea, corroboramos lo que se sabía de trabajos mucho más antiguos, ¿no? Que estas masas están, que hay células vivas sobre las masas, pero las masas son de estructura de colágeno que podían obliterar la luz uterina, la luz oviductal, perdón. Previos trabajos del laboratorio del doctor Woods, eh, lo que se hizo fue trabajar sobre estos oviductos in vivo y se vio, estos son trabajos del 93, que el mismo embriones tempranos en cultivo, se determinó que producen prostaglandina E2. O sea que esta es la base del entendimiento de por qué los embriones pueden atravesar todo el oviducto y llegar al útero y los ovocitos no fertilizados quedan retenidos en el oviducto, debido a que el embrión produce prostaglandina E2, que es la encargada de dilatar la papila. De esta forma puede progresar el embrión y llegar al útero. Esto se comprobó haciendo distintos trabajos. Acá lo ven, esta estructura que se colocaba en la ampolla eran pequeñas bombas osmóticas que contenían prostaglandina E2. Y lo que se hacía era recuperar embriones por lavado uterino y colocarlos por vía quirúrgica al infundíbulo de yeguas que ya tenían previamente colocadas estas mini bombas osmóticas de liberación de prostaglandina. Entonces se colocaban acá los embriones y se veía cuánto tiempo tardaban en llegar al útero haciendo un lavado uterino. Y en aproximadamente entre 24 y 48 horas, estos embriones pasaban y se recogían en el útero. O sea, ya ahí se descubre que el mecanismo de acción del embrión vivo, o sea, del embrión que se está desarrollando y multiplicando sus blastómeras en el oviducto, es el mismo embrión, es el que produce la apertura de la zona del istmo y papila que hace que pase al útero.
Entonces, vimos que los embriones de yegua en su pasaje a través del oviducto liberan esta prostaglandina E2 y que la E2, prostaglandina E2 es la responsable de la dilatación de la pupila y la entrada del embrión al útero. Ahora bien, ¿cómo podemos acceder al oviducto? Y ese es el gran problema, ¿no? Todo el acceso que había al oviducto era quirúrgico en general. Los primeros trabajos donde se hacía una laparoscopía, que fue la primera forma de intervenir y de llegar al oviducto, son trabajos de Charlie Love, donde pudo hacer la laparoscopía en estación, o sea, ahora tenemos la posibilidad de hacer esto con una sedación y anestesia local y poder ver la papila, ver el oviducto y hasta instilar, que fueron los primeros trabajos que hizo el doctor Allen, colocó prostaglandina E2 sobre la superficie del oviducto y veía que los embriones, si se colocaba esta prostaglandina, también aparecían en útero después. Esos fueron los primeros trabajos, pero con la laparoscopía. Ahora bien, estas masas oviductales se saben que pueden obliterar la luz. En yeguas viejas, sobre todo, es bastante común que aparezcan. No sé si ustedes vieron algunas de estas masas que les mostré, pero si prestan atención, los que hacen transferencia embrionaria, que hacen muchos lavajes uterinos, a veces aparecen, sobre todo cuando hay un embrión, ¿no? Y que el lavaje es positivo y si prestan atención o una vez que recuperan ese embrión siguen viendo esas placas, van a ver que aparecen estas masas oviductales. ¿Por qué? Aparecen cuando hay prostaglandina E2, o sea que el mismo embrión se abrió camino, pasó al útero y a veces aparecen estas masas oviductales. En realidad, la primera posibilidad de hacer un tipo de lavaje de estos oviductos lo publicó el doctor Inoue. Inoue es un veterinario que trabaja en Japón con yeguas pura sangre de carrera, son yeguas viejas en general. Él lo que hace es, ha hecho muchas de estos lavajes del oviducto in vivo a través de un endoscopio. Ahora se los voy a explicar y les voy a mostrar cómo se hace. Pero lo que él con mucha paciencia pudo hacer una endoscopía uterina, llegar a la papila y poder colocar un catéter dentro del oviducto y poder lavar en forma retrógrada, así como hicimos las experiencias post-mortem nosotros, de la misma forma, pero mucho más sencillo y poder desobstruir estos oviductos, haciendo que todas esas masas oviductales pasen por lavado a peritoneo, ¿no? A la cavidad abdominal. Lo bueno del trabajo, esto es del 2017, hizo lavaje retrógrado de los oviductos vía endoscópica. Ahora les voy a mostrar un video donde el trabajo fueron 28 yeguas pura sangre subfértiles de distintas edades. Consideraba que no tenían ninguna patología, ¿no? Ni ovárica ni uterina, pero que se servían, no quedaban preñadas y se presumía que estas masas podrían estar obturando o obliterando la luz. Y en estas realizó los hidrolavados de los oviductos con el endoscopio y por el canal de biopsia usaba estos catéteres de polietileno. Ahí está la medida por si les interesa. Y solamente lavó con solución fisiológica cada uno de los oviductos. Acá vemos otra particularidad que también utilizó, es el uso de caps como gorra, ¿no? O un sistema de cap que lo venden los mismos que producen estos endoscopios, venden estos caps. Yo nunca tuve de esto, no, acá en Sudamérica es difícil de conseguir. Lo que hicimos es cortar un tubo de silicona
que lo pudimos adosar, como ven acá en la punta del endoscopio, y lo que tuvimos mucho cuidado es que toda esta zona fue cuidadosamente eh, la rebarba sobre todo, ¿vieron? Esa parte filosa, tratamos de que todos estos pedacitos de silicona, de tubo de silicona, no dañen, ¿no? Y a su vez le hicimos uno o dos agujeros a cada uno porque muchas veces se junta secreción y no se puede ver bien. Ahora le voy a mostrar cómo es el video. Es un video original, es un video original del doctor Inoue que me envió, donde fíjense qué importante el tener esa cap. ¿Por qué? Porque ustedes cuando llegan al fondo del tip cornual, ¿no? De la punta del cuerno, pueden fijar la papila y de esa forma pueden hacer que el catéter se pueda colocar dentro, apenas unos milímetros dentro de la papila y realizar el lavado. Así es como se haría. Nosotros lo practicamos en unas cuantas yeguas, fue muy importante. Acá hay otro, este es un video que traté de hacer yo, lo edité un poquito. Primero lo paro ahí porque quiero que vean perdón, que los pliegues uterinos, el problema es este. Si hay mucho edema, ustedes van a ver estos pliegues uterinos muy hinchados, ¿sí? Debido al edema, y es muy difícil progresar por el útero hasta llegar a la papila. Lo que es bueno es esperar que disminuya el edema y puedan progresar fácilmente como lo van a ver en este video. O sea, es algo que se puede hacer sencillo si tienen un endoscopio, el catéter del tamaño que les digo, el pedacito de silicona para hacer la cap que va en la punta del endoscopio y esperar que baje el edema, ¿no? Acá ya ven, estamos llegando hacia la zona de la papila, que es esta papila está acá, ¿lo ven? Ahora va a ver más brillo, pero bueno, van a ver cómo la yegua se mueve, por eso el uso de CAP puede ayudarlos muchísimo hasta ir hasta el fondo y tratar de centralizar ahí la papila y colocar el catéter. Ahora van a ver cómo el catéter que llega por el canal de biopsia, que ahí lo ven arriba a la izquierda, acá lo que se está tratando es de entrar acá en la papila. Es un poquito dificultoso porque se mueve la yegua, porque hace contracciones, pero una vez que se puede enhebrar, ahí ya está fijado, ahí entra el catéter y ahí se empieza a insuflar el líquido. Ahí empieza a salir un poquito para atrás, pero con 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica estéril es suficiente para hacer un buen lavado. Esto hay que hacerlo del oviducto izquierdo y el oviducto derecho, ¿no? Por supuesto. De esa forma, fíjense cuando ustedes tocan la mucosa, cómo se irrita, ¿no? Con el endoscopio. Bueno, esto es el hidrolavado de oviducto, ¿sí? Ahora bien, otra posibilidad de llegar al oviducto es colocando misoprostol. Este trabajo lo hizo Marco Alvarenga, donde colocó misoprostol. Acá les puse los comprimidos que se consiguen, no sé si en Estados Unidos, pero en Europa es el Cytotec. Son comprimidos de 200 microgramos, que justo es la dosis que se le debería colocar en la papila, ¿no? Es donde podemos llegar y lograr que se dilate el oviducto y se pueda hacer una suerte de recuperación de todas esas masas oviductales, de ovocitos retenidos que quedan en el oviducto y poder desbloquear. El trabajo que propuso Marco Alvarenga fue la aplicación de misoprostol
También en casos de eh, infertilidad que no tenía un motivo, o sea, son yeguas que muchas de ellas son viejas, yeguas que se dan servicio y no quedan preñadas y que no tienen problemas ni ováricos, ni de ciclicidad, ni problemas de útero, ¿no? En este caso, él publicó en 2018 este paper. Para que los que no lo hayan leído, les comento, trabajó con 22 yeguas de diferentes razas, entre 5 y 26 años. Ninguna tenía alteraciones ováricas ni uterinas y se presumía que había un bloqueo de oviducto, por lo tanto no tenían posibilidad de quedar preñadas. Y esta es una forma bastante sencilla de hacer algo menos complejo que lo que le mostré del lavado, ¿no? Que es colocar 200 microgramos de misoprostol, o sea, una de estas pastillas de Cytotec, diluida en 3 mililitros de agua estéril. La pastilla se muele, se diluye en agua estéril y se colocó con pipeta de inseminación artificial flexible, de esas que usamos ah, muchas veces para hacer la inseminación profunda, ¿no? Y luego de colocar el misoprostol en su lugar, o sea, en la papila, se hace de un lado, se hace del otro, él lo hizo en diestro, así es como explica el trabajo, y aplicó una dosis de análogo de prostaglandina F2 alfa después al día siguiente de colocar el misoprostol. Y así como logró que 16 yeguas de un total de 22, un 73% se preñaron o dieron embriones. Yo esto también lo probé, me es mucho más sencillo que hacer el hidrolavado, ¿no? Por cateterización. En realidad yo he venido haciendo unos cuantos casos clínicos de estos que yo lo que trato es de tener todo listo, poder hacer primero, intentar la endoscopía, si hay poco edema y se puede acceder, intento cateterizar, porque creo que es mayor la presión que uno puede hacer para lavar más, hacer con un lavado más profundo. De no poder hacer esto, sí, como segunda instancia, aplico el misoprostol in situ, ¿no? En la papila. Y le quiero mostrar algunos, por ejemplo, este es un líquido recuperado 24 horas posterior al misoprostol. Lavamos el útero y fíjense la cantidad de pequeñas masas oviductales que hay acá. Esta yegua tenía un montón de estas pequeñas y ovocitos sin fertilizar. Y tengo otro caso donde lo que hacemos es, muchas veces estas son yeguas pura sangre de carrera, entonces no hacen lavados uterinos para recuperar el líquido, sino que lavan el útero y lo tiran el líquido. Yo lo que les recomiendo que para evidenciar que el tratamiento ha sido efectivo es que hagan la aplicación de misoprostol. Lo pueden hacer en diestro, también lo pueden hacer en estro, y pueden hacer que al día siguiente le hagan un lavado uterino y se recupere ese líquido. Si ustedes los pasan por un filtro de embriones, van a ver esta cantidad, miren la cantidad de ovocitos sin fertilizar degenerados que hay, además de las masas subductales, ¿no? Acá está en mayor aumento. Pero es una práctica que es bastante sencilla de hacer y yo hasta todas estas que he hecho, casos particulares, sobre todo yeguas muy viejas de pura sangre de carrera, de la patología más común son los quistes uterinos que trato de cortar y la prueba de desbloqueo de los oviductos, ¿no? Por ya sea hidrolavado del oviducto o la utilización de misoprostol. Bueno, quiero ver si hay preguntas. ¿Qué les pareció esto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, la puede hacer directo activando el micrófono o mediante el chat. Buenas noches, Marcelo. Soy Ignacio Librandi.
Te hago una consulta. Para hacer la endoscopía, Sí, ¿insuflás el útero antes o solamente con el endoscopio así nomás? bueno, depende de la habilidad que tengas, de qué tipo de endoscopios uses. Viste que se puede directamente insuflar, que, que te da más posibilidades. No sé si lo podés, si tenés todas las riendas que funcionen bien, podrías insuflar tranquilamente y después ir llegando a la papila. Y lo que te digo es que hagas, que le coloques estos caps que te digo, que lo puedes hacer con un pedazo de tubuladura de silicona, porque eso cuando llegas a la papila podés presionar y te queda exactamente en el centro. Entonces es mucho más fácil enhebrarla, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, Y lo perfecto, puedes hacer perfecto. con aire filtrado. Traten de poner un filtro de esos de aire que hay en la tubuladura para que no entren residuos en el útero. Igualmente el útero va a ser lavado después, ¿no? Y también algunos usan dióxido de carbono filtrado. Pero con una bomba natural, normal, lo podés hacer perfectamente bien. Lo que es muy difícil es, a mí me pasó, por ejemplo, cuando me llaman y digo, bueno, voy a ir, fíjate si la yegua está en condiciones, si bajó el edema, muchas veces no te hacen ese seguimiento, llegás, está lleno de edema, no podés meter en endoscopio, bueno, en ese caso uso el misoprostol, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Doctor, por ahí preguntan en qué etapa del diestro se realiza lo del misoprostol. En realidad, en cualquier momento del diestro lo pueden hacer. Yo también lo hice en estro, también funciona. Lo del diestro es, el paper está hecho en diestro porque después le daba prostaglandina y volvía a un nuevo ciclo. Yo lo hice en cualquier momento y funciona también. Y al mismo tiempo me sirve el hecho de hacer un lavaje al otro día y recuperar ese líquido, filtrarlo y ver si hay masa, si hay ovocitos, ¿no? En los casos que hice hasta el momento, hasta ahora, de todos los que hice, una sola no quedó preñada después y todas las demás concibieron. Yeguas viejas, viejas, de pura sangre, que de esas que ya son impreñables, se preñaron. Por ahí otro doctor dice, ¿cuántas veces se puede utilizar el tratamiento si no hay resultados como embrión o preñez? Bueno, podés volverlo a hacer. Lo que yo les indico por experiencia, que lo que hago es que prueben 2 a 3 ciclos. Si no va, podrían volverlo a repetir por si no fue efectivo el misoprostol. Yo ahí pasaría a ser un hidrolavado, ¿no? Del oviducto con el catéter, como les mostré. Porque a veces la obliteración, o sea, la masa puede llegar a comprimir de tal forma, sobre todo porque son yeguas que como no conciben, nunca se abren los oviductos, ¿sí? Pueden pasar los espermatozoides, pero nunca pasan embriones porque no hay embriones, no se concibe. Entonces se van acumulando de cada uno de los ciclos ovocitos y masas que se van produciendo nuevas. Entonces están llenas. Y eso, según la cantidad de años que tenga la yegua, a lo mejor tengan que repetir los tratamientos. Sí, es factible. Hay otra que dice, ¿qué tanta probabilidad hay de que sea unilateral el bloqueo oviductal? He tenido lavados de yeguas jóvenes que no tengo recuperación embrionaria cuando hay ovulación por un ovario específico y en ocasiones que da embrión ovulando por ese ovario salen varios ovocitos no fecundados. Claro, eso es muy común. Si la gente que hace embriones y presta atención, muchas veces cuando sale el embrión, hay muchísimos ovocitos no fertilizados si son yeguas viejas, porque viene de no preñarse y ustedes consiguen que haya una buena ovulación, se fecundó, y ahí es cuando se activan los mecanismos que producen la prostaglandina E2 y hacen que pase el embrión al útero. Y cuando pasa que abre la papila, sale todo, ¿sí? Por eso es que lo pueden ver. En realidad, esto va a ocurrir sí o sí. Y puede ser que también en yeguas jóvenes que no fertilice puede haber bloqueo. Es menos común. Yo lo vi más en yeguas viejas, pero podría ser, sí, tranquilamente. Buenas noches, mi nombre es Daniela Buenas Ovirne de noches. Colombia. Yo he realizado varios tratamientos con misoprostol con muy buenos Sí, resultados, sí. pero siempre dejo pasar un ciclo. ¿Es recomendable dejar pasar el ciclo, un ciclo para poder servir la yegua o se puede hacer durante el mismo celo? Yo les indico que eh,
más que nada, lo que quiero es que si lo hacen, que hagan un lavado uterino, si está en celo o no, pero si está en diestro le damos prostaglandina, ¿no? Pero si está en celo, yo prefiero que ese celo laven bien el útero, si quieren acortar el diestro, dan una prostaglandina y lo prueben en el siguiente. No hago esperar ningún ciclo, porque son yeguas que están desesperados por tener una cría, ¿sí? O sea, no les dejo oportunidad, no le doy chance, le doy apenas se pueda, ¿no? Ok, muchas Y gracias. funcionan, te puedo asegurar. Vale, muchas gracias. De nada. Hay otra que dice que si es recomendable hacer el lavado después de aplicar el misoprostol o no es necesario. En realidad, no. Si pueden lavar el oviducto, anda, funciona muy, pero muy bien. Ya con eso se destapa. Si te es dificultoso, como en algunas yeguas ocurre, ahí yo aplico misoprostol como segunda chance, ¿sí? Ok, creo que por ahí son todas las preguntas que están en el chat. No sé si alguien tenga por ahí alguna otra. Creo que son todas, doctor, al Bueno, momento. cualquier cosa me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Las contesto siempre. Sale, sale, perfecto, mi doc. Pues muchas gracias, Bueno, doc. que estén muy Muy bien. buena Gracias a charla. todos por escucharme. Gracias. Gracias, doctor. Muy buena charla. Saludos. Esté muy bien. Chao. Gracias.